nos acompaña una especialista en este tema que nos convoca, Mara Recondo. Queremos darle la bienvenida a ella, quien con disposición se puso a trabajar en la presentación de esta noche y quien nos va a disertar sobre esta temática tan particular. Bienvenida, Mara, y gracias por aceptar el reto. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir estos espacios, que tienen que ser espacios de intercambio. Así que digo esto porque quiero que se sientan todos libres de preguntar lo que quieran preguntar, no tengo ningún problema. Así que bueno, les vuelvo a agradecer por esta invitación. Bueno, Mara, Bueno, vamos a darle lugar a Patri y a Claudio, quienes ellos irán dialogando y conversando y moderando este encuentro. bueno, Mara, en principio, buenas tardes, ¿cómo estás? Vuelvo a agradecer, como dijo Matías, tu predisposición. Con Claudio sabemos que siempre estás para lo que necesitamos, todo lo que tiene que ver con discapacidad. Además, sabes muchísimo de este tema. Y bueno, el tema de saber muchísimo también tiene que ver con tu vida particular también, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nos gustaría que nos dieras más o menos una reseña de cómo es tu vida a partir de que, por qué arrancaste con esto y fuiste la impulsora del Observatorio de Discapacidad en el Consejo Deliberante. Bueno, buenas tardes, gracias Patricia, Claudio. Bueno, tengo muchos compañeros acá que comparten ese espacio del observatorio, como bien decías vos. El camino comenzó mucho antes de la creación del observatorio, porque, bueno, soy mamá de 3 hijos, Magalí, Francisco y Lara. Particularmente mi camino, empecé a conocer el camino de la discapacidad con la llegada de Francisco. Francisco hoy es un joven digo joven, es un adulto de 19 años y bueno, él nació en el 2001, hace 19 años, y nació sin problemas y bueno, a los 3 días lo internamos casi muerto, así que bueno, ahí empezó un camino difícil. Bueno, no supimos, no sabemos hasta el día de hoy qué fue lo que pasó. Él tuvo convulsiones por hipoglucemia, eso le dejó una lesión cerebral, él tiene parálisis cerebral, por ende está en silla de ruedas. Camina con asistencia, hace varias cosas con asistencia, pero en realidad su desplazamiento es en silla de ruedas. Em, Tiene un grado alto de dependencia, te diría muy alto, hace cosas solo, pero bueno, él tiene un grado de dependencia. Y bueno, comenzamos a transitar al principio entre la vida y la muerte, entre diagnósticos y pronósticos. Fue un camino duro los primeros años, muy duros, al menos así lo viví. Lo vivimos con familia, pero a mí me costó mucho más. Y empecé en transitar este camino que ni sabía en qué iba a terminar o qué iba a estar hoy haciendo lo que hago, ¿no? Bueno, que estudio, que me especializo, la verdad que no lo hubiese imaginado. Tal vez porque me tocó aprender cosas que nadie espera aprender o nadie quiere aprender. Uno cuando tiene un hijo con discapacidad, la vida cambia rotundamente. Lo que esperas un hijo, recibís otro, ese es un proceso difícil de duelo que lo tuvimos que hacer. Y bueno, este camino de solidaridad, de trabajar por y para el otro, me lo mostró Fran. Me lo mostró Fran y recuerdo que esto yo lo descubrí muchos años después, que nosotros hicimos un pacto de amor allá en Neo, cuando él no iba a pasar la noche porque tenía una hipertrofia cardíaca severa, las paredes del corazón eran de el espesor de un adulto y no iba a resistir. Y le pusimos la mano en el corazón y yo le dije: "Vos pelea acá adentro, que yo peleo afuera". Y ese yo peleo afuera, es lo que hago hasta el día de hoy. Nunca entendí, o me llevó muchos años entender que ese había sido nuestro pacto y que él se había quedado, porque yo tenía que trabajar en realidad en lo que él había venido a hacer, ¿no? Esa es mi interpretación. Yo soy su voz y sus manos, nosotros somos su voz y sus manos, su familia. Así que por eso empezó este gran camino, difícil, pero maravilloso. Comencé cuando él empezó
a ir a estimulación temprana, trabajaba en la cooperadora, después en la escuela especial de él, después fui metiéndome cada vez más, hacía un trabajo más que nada unipersonal, hasta que en el año, hace 5 años, en el año 2015, en abril, no me olvido más, empecé a insistir, 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 que tenía que existir un espacio plural, participativo, que reúna todas las voces, que estén integrado por personas con discapacidad, por instituciones, que de ahí tenía que generarse la política pública, que éramos nosotros los que transitábamos la discapacidad, lo que teníamos que mostrarle cuál era el camino. Y bueno, en diciembre del 2015, por ordenanza municipal, se creó el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a cumplir en diciembre, sí, el 19 de diciembre, 5 años. Y bueno, seguimos trabajando en este espacio que me permitió conocer, lo digo, lo digo y sigo insistiendo en eso, ¿no? De que a veces uno se cansa con luchar tanto, pero al haber tanta gente comprometida y tanta gente maravillosa, que es el par de uno, y que tenemos un objetivo en común, es lo que me mantiene, ¿no? Y lo que me hace que cada vez uno tenga más fuerza para seguir luchando. Sí, y lo bueno de esto que vos comentás es que solamente, no se suman solamente al observatorio personas con discapacidad, sino personas como nosotros, por ejemplo, que nos interesa el tema, que queremos ayudar, o sea que trabajamos también de alguna manera porque participamos, voy a hablar específicamente de lo que nos atañe a nosotros, que es el acompañamiento. Participamos unos cuantos acompañantes y el pionero fue Claudio, fue el primero que ingresó y después nos arrastró al resto de los que estamos. Y realmente sí, se armó un lindo grupo, pero se van sumando muchas personas que quieren trabajar en esto y bueno, se ha logrado un montón de cosas, aunque hay todavía muchas cosas pendientes, pero bueno. Y hablando del acompañamiento, Mara, específicamente en lo que tiene que ver con Fran, más o menos a qué edad comenzaste vos con el tema de los acompañantes, porque obviamente en algún momento tuviste que arrancar con ellos. Sí, claro, Y ahí bueno. tenés toda una historia muy particular con respecto a eso Sí, también. totalmente. Bueno, empezamos cuando Francisco tenía 6 años. ¿Y por qué empezamos cuando él tenía esa edad? Porque venía la hermana más chica. Sí, y primero se venía planteando desde el equipo de profesionales, nosotros siempre trabajamos de manera interdisciplinaria con el equipo de Fran, que era terapista ocupacional, kinesiólogo, fonoaudiólogo en su momento, íbamos al FLENI, bueno, tenía un equipo de profesionales importante, el neurólogo, y ellos insistían en la necesidad de que Fran tuviera un acompañante terapéutico, por varios factores, y de uno que me toca hacer cargo. El vínculo, ¿no? El vínculo que yo tenía, que sigo teniendo con él, pero bueno, esto de eh, poder separar los roles, de poder que Francisco esté con otras personas, que no sea que yo sea mamá, la que le haga toda la rehabilitación, la que lo atienda, ¿no? Esto de poder delegar en otra persona, esta parte, de la parte terapéutica, también combinada con la parte recreativa. Bueno, fue todo un proceso, no fue rápido ni mágico, al menos para mí, porque me costó delegar todo este trabajo que hacía con Francisco y ocupar ese rol de mamá, porque uno se olvida en los primeros tiempos, sobre todo, que es mamá. Yo no quiero ya ser más, no quiero ser ni terapista, ni psicóloga, ni fonoaudióloga, ni nada de Fran. Quiero ser su mamá. Entonces uno empieza a confundir esos roles con el afán de rehabilitar, de que avance, de que progrese, y se olvida de disfrutarlo. Y esto queríamos también, ¿no? De poder disfrutarlo como familia, incorporar a una persona que iba a ser quien iba a acompañar a Francisco, que también termina siendo parte de la familia. Esto es muy importante porque está con nuestro hijo, al principio menos horas, después más horas, pero comparte el hogar, comparte toda la dinámica familiar. Por eso digo que fue un proceso. Tuve suerte en la elección de los profesionales, o tuve suerte por quienes se acercaron a acompañar a Fran. No tuve malas experiencias, la verdad que no. Ya nos dábamos cuenta si alguien no funcionaba, que nos pasó solo una vez
con Francisco, porque Francisco te lo muestra enseguida si él no se, si él no se vincula bien o el binomio de entrada no funciona. Siempre digo que es un binomio. Y también entender nosotros como familia, llevo 17 años de terapia psicológica, eso me ayuda un montón, de entender como familia que el espacio de Fran con el acompañante es el espacio de él. Nosotros no tenemos que intervenir en ese espacio, al menos lo trabajamos todo el tiempo eso, ¿no? Y claro, porque hay que darle el lugar a él también a que sociabilice con otras personas, que no sea siempre el núcleo familiar, porque si no está como en una burbuja y no se comunica con el otro. Y por otro lado, vos tenías otras 2 hijas a quien también tenías que prestarle su atención. Entonces, el hecho de incorporar un acompañante es fundamental esto, porque tenés espacio para el resto de tu familia y para vos misma. Porque si no, como que también hay muchas personas que eso no lo ven y bueno, terminan en un círculo que no es bueno, que no es saludable. Y por ahí me gustaría que le contaras a quienes nos están escuchando que para vos nada fue fácil, ni siquiera las prestaciones de la obra social, que tuviste bueno, que solicitar recursos de amparos y demás, como para que hoy por hoy hayas logrado que Fran tenga todo lo que tiene, ¿no? Sí, yo los voy a poner, los voy a cuantificar. 5 amparos, 4 audiencias judiciales y 2 demandas. Suena un montón. La verdad, en 11, casi 11 años de interpelar la justicia. Yo empecé en el 2010 con tema judicial y fueron durísimas. Creo que de los 5 amparos, 3 se incluyó el acompañamiento terapéutico, porque siempre, como no es una práctica reconocida por la superintendencia, siempre hay resistencia por parte de las obras sociales a brindarle cobertura al acompañamiento terapéutico. No se lo valora, ¿no? No se le da la importancia que se le tiene que dar a esa figura. Digo figura porque para denominarlo de alguna manera, ¿no? Nosotros en esos 3 amparos justificamos ante el juez el por qué y necesitábamos este acompañamiento y los profesionales también, ¿no? Esto no es una cuestión ni de capricho, ni de que uno no se quiera hacer cargo. Esto es una indicación puntual también de los profesionales y del por qué Francisco, conjuntamente con el equipo terapéutico, necesitaba estar acompañado por una persona con la que se había vinculado, con la que ya tenía un vínculo afectivo construido, que no es fácil en una persona con discapacidad que se abra y que lo construya. Bueno, por eso nosotros peleamos por el acompañamiento. Yo quiero decir, y esto se los digo siempre a los papás con los que hablo, ¿no? Me parece algo muy importante. ¿Por qué 3 amparos pidiendo la prestación de acompañamiento? ¿Y por qué lo hicimos? ¿Y por qué le pedí al acompañante, cortame la prestación y no vengas, cortámela para que yo pueda hacer amparo? Era porque también es una manera de valorar su trabajo. El acompañante necesita, o sea, acompaña a Francisco, pero es su trabajo. Entonces, como es su trabajo uno, de esa manera, peleando por ese derecho que tiene de cobrar en tiempo y forma, no es que es un problema de él con la obra social, era un problema nuestro también, si él no cobraba en tiempo y forma, porque era su trabajo. Entonces, siempre, yo se lo digo, los papás, esto es muy importante, de poder acompañar con los recursos que nosotros tenemos para que esto se haga efectivo. Y voy a decir algo que es clave. Si no cortan la prestación, si el acompañante no me dice, te corto la prestación, yo no puedo, o sea, no se hace el amparo, ¿sí? Si no después, si el acompañante quiere reclamar a la obra social que le pague, tiene que hacer un juicio ordinario, que le puede llevar 2 años. Entonces, la mejor arma o herramienta es que nosotros como familia interpongamos una medida cautelar reclamando esta prestación, que obviamente, además, en mi caso, era ya un derecho adquirido. Así que bueno, esto me parece que, bueno, Francisco está hoy acompañado por Sebastián, ya lleva 5 años con nosotros y la verdad, me llevó tiempo confiar en Sebastián porque yo no soy de fácil, de confiar fácilmente, pero una vez que logré eso, con mucho trabajo, mucha terapia y mi marido que siempre insiste y Seba, bueno, ha sido muy importante porque yo pude estudiar una carrera,
pude hacer un montón de cosas que a mí me hacían bien y me hacían feliz y era sano para mí, ¿no? Esto también hay que pensarlo. Claro. Em, Mara, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Hola, Claudia. En el momento de la selección del acompañante, ¿qué era lo que vos tuviste en cuenta? ¿Era algo que iba desde lo personal y lo intrafamiliar o era la opinión de los profesionales? Porque muchas veces difiere lo que el profesional pretende para el paciente a lo que la familia pretende, ¿no? de esa persona que va a acompañar a su familiar. ¿Vos me preguntás con objetivos terapéuticos o lo vincular? Porque Lo son dos vincular, cosas. desde lo vincular desde vos, Bueno, claro, como madre, en el momento de ingresar a un extraño. bueno, lo que nosotros hacíamos habitualmente, y lo que hicimos con Seba también, primero lo conocíamos nosotros, al acompañante, nosotros le decíamos qué pretendíamos de él, y él le pedíamos que nos dijera qué pretendía de nosotros, ¿sí? Esto de hablarlo con claridad de entrada. Y después, una vez que charlábamos un rato y un poco uno tiene una percepción, normalmente de las personas que va conociendo, accedíamos a que lo conociera Fran. Y Fran es un maravilloso. Fran, al toque te das cuenta, enseguida te das cuenta si tiene onda o no tiene onda. No hay mucha vuelta acá, ¿eh? No se puede inventar demasiado. Entonces, ahí nos dábamos cuenta. Y si ya había una apertura por parte de Fran, bueno, ahí se empezaba a construir un vínculo. No es que es mágico, ¿no? Es una construcción. Por supuesto, el equipo terapéutico lo que incide para nosotros es en la parte de rehabilitación, de la parte terapéutica, el acompañamiento necesario, el vínculo y lo cotidiano nos concierne a nosotros, porque primero que está con nosotros y segundo que lo conocemos a Fran mejor que nadie. Entonces, nosotros siempre insistimos en esto con los profesionales también. A nosotros no nos parecía y le decíamos, no nos parece tal situación por esta razón, ¿no? No era una cuestión de capricho. Pero así fue como elegimos a todos los acompañantes que pasaron por la vida de Fran. Está muteada, me parece, Patri, no Patricia. sé si estabas hablando, Sí, apareces estaba muteada. muteada. Perdón. Sí, aprovecho el pequeño break para avisar brevemente. No pudimos conectar el Facebook Live, por lo cual quienes estén ahora en Zoom podrán disfrutarlo en Zoom. La clase está siendo grabada, el encuentro está siendo grabado, a posterior será subido a YouTube, como dijimos, y no pasaremos listado o el presente. Zafamos todos en esta, pero bueno, esperamos que para la próxima no haya estas dificultades técnicas. Seguimos disfrutando del encuentro. Patri. No, que quería agregar con respecto a lo que ella comentaba del tema de los acompañantes y las obras sociales, todos estos traspiés ocurren fundamentalmente porque no tenemos matrícula todavía, eso es lo que yo quería dejar claro. El día que logremos esa matriculación, supongo que no, quiero pensar que no va a ocurrir todo esto, aunque a veces se utilizan los recursos de amparo, aunque haya profesionales con matrícula. Y con respecto a lo que decía Claudio, de cómo seleccionaban ustedes a los acompañantes, sí, el tema del vínculo es lo más importante, ¿no? Y bueno, creo que todo esto vos lo trasladás a lo que es el observatorio, y bueno, ya por lo menos yo, no sé, Claudio, si quiere preguntarte algo más, ya me quería meter un poquito en eso, de cómo estás trabajando, cómo lo impulsaste y cómo seguimos todos trabajando en esto, ¿no? Y en realidad, nobleza obliga, hay que decir que la que la rema y la lleva adelante, todo esto sos vos, por iniciativa propia, por convicción, por lo que sea, ¿no? Entonces, por ahí que hablaras un poquito más de lo que es accesibilidad en Bahía Blanca, y ahí le cedo la palabra a Claudio. Bueno, el trabajo del observatorio es un trabajo en conjunto. Yo soy la que más insiste, o la que más hincha, vamos a ponerlo, decirlo de esa manera, o la que hincha, ¿no? Digo, la que hace ruido. Esta es la realidad porque uno sale a los medios, porque usa las redes sociales, pero es un trabajo en equipo. Todos lo sabemos, los que estamos juntos. El otro día pasó algo con unas plataformas que le quedaba cerca de la casa de Claudio y Claudio salió, había una construcción en una esquina indebida. Bueno, Claudio fue, grabó, eso se pudo subir a las redes
digo que esto, nada se hace solo, no es de una sola persona. Sería imposible poder llevar adelante un espacio o construir como construimos nosotros una o dos personas. Esto es un trabajo en equipo, con roles. Volvemos a los roles que hablábamos hoy. Bueno, esto también hay roles, ¿no? Tal vez tiene que ver con mi manera de ser. Yo soy así, no solo para el observatorio, soy así para la vida, de esta manera de ser. Tal vez para algunos será bueno y para otros no, pero esta es la manera que yo tengo de trabajar, de hacer las cosas. Y más con la temática de la discapacidad, porque a mí me atraviesa la discapacidad. A mí no me es ajena. Yo la vivo en carne propia. Entonces es muy difícil, a veces me cuesta separar las cosas, ¿no? De decir, bueno, acá no hay accesibilidad, ¿y por qué me enojo tanto? Bueno, porque tengo un hijo que necesita de esa accesibilidad para poder incluirse. Digo esto porque a veces me lo cuestiono también esto de no poder separar las cosas, ¿no? Pero en estos 5 años, y bueno, ustedes están prácticamente desde el principio también, me parece que hemos hecho, y los que hemos quedado, los que quedamos son los que o trabajamos o trabajan en discapacidad, o la viven, o son personas con discapacidad, o tienen un familiar, o no, o que se engancharon con el tema, y yo creo que cuando entras después no querés salir más. O no los dejamos nosotros, pero esto pasa un poco, ¿no? También, También. claro. Sí, sí, nos atraviesa, Mara, tenemos hola. otra mirada hacia la sociedad. Exacto, exactamente. Mara, ¿qué tal? Soy Nora. Hola. Eh, yo pienso que quizás lo que vos decís lo puedo entender también, este, ese estar siempre activa y siempre pujando para adelante, digamos, con el tema de la discapacidad, es como recién vos lo dijiste, como que estás atravesada. Pero es como yo quiero preguntarte si es como una necesidad personal, digamos, también, ¿no? Al vivirlo vos en carne propia, como que otra mamá, otra familia, se le puedan facilitar las cosas, no sufra quizás todo lo que vos tuviste que sufrir. Está eso de ayudar al otro y porque como vos lo viviste, o sea, yo por eso te digo que te entiendo porque es mi situación en lo que es la seguridad vial, ¿no? Entonces puedo entender a otro y esa necesidad de llevar ese mensaje. Eh, eso es lo que te quiero preguntar, es como una necesidad personal de seguir siempre adelante con esto, de que otra familia no sufra lo que te ha tocado a vos. Sí, totalmente. Esto, por eso fundamos también Fundación Dícer con mi marido, que asistimos a las personas con discapacidad. Sí, claro, fue difícil, fue muy difícil, Norita, y qué te lo voy a decir a vos, ¿no? Es muy difícil, con distintas situaciones, pero es difícil. Y sí, y eso es cuando, además de que uno no quiere que el otro va a vivir otras cosas, pero que no pase por lo mismo, porque eso ya no tiene que volver a pasar, ¿no? Si otro lo vivió, poder, aunque sea desde la palabra, a veces solo desde la palabra, uno le puede dar esta orientación o esta mano. A veces no hacemos grandes cosas, ¿no? A veces sí y a veces no. Y solo ese acompañamiento, a veces solo se necesita acompañamiento. Nosotros no tuvimos acompañamiento. Éramos los 5 juntos, primero los 4, después la incorporación de Larita, y lo trabajamos juntos como equipo. Yo digo, nosotros somos un bloque como familia, y si bien hubo profesionales, hubo médicos que nos dieron buenas recomendaciones, esto era darse la cabeza contra la pared, y lo voy a decir así porque es que es una forma de decirlo de mi marido, y así fue. Por eso llegamos a la instancia que llegamos, con el costo que tiene, ojo, el costo es alto, ¿sí? El costo es alto. Ponerle el cuerpo a esta situación, también el costo es alto. Pero la realidad es que hoy por hoy todo mi trabajo en discapacidad tiene que ver con este lema no, este acuerdo que hicimos con Fran allá cuando estaba en Neo, ¿no? Vos peleá adentro, que yo peleo afuera. Esto me va a mí a mantener hasta el último día de mi vida. Esto me parece que yo trabajo, a ver, me hace trabajar a mí en realidad el muchacho, tendría que trabajar él, pero me hace trabajar a mí en esta cuestión de la temática de la discapacidad, porque me vino a mostrar un camino difícil, pero maravilloso, como dije al principio, y la verdad es que si yo no lo hago es como que le estuviera fallando a él también.
no solo a mí, porque es una convicción personal, es a Francisco también. Bien. Marta, y en este proceso, y después de tantos años, ¿Bahía es una ciudad accesible? Qué gran pregunta, Claudio, qué gran pregunta. No, ya te la anticipé, pero bueno, la verdad que la íbamos a hacer al final, la pregunta esa, pero la verdad es que no lo es. Y voy a hacer, yo les preparé a todos los que nos están viendo en este momento un PowerPoint con imágenes, porque yo Sí. digo que las imágenes hablan más que todo lo que yo pueda contar, ¿no? Porque todos tenemos que agudizar ese ojo y volvernos un poco inspectores de la vía pública y empezar a conocer, porque el que tal vez no lo vive o no trabaja o no empezó a trabajar con la temática de la discapacidad, no se da cuenta de algunas cuestiones que son importantes y que hacen a que ese lugar sea o no sea accesible. Así que si quieren, empezamos comparto pantalla. ¿Puedo compartir, Matías, pantalla ya? Ahí te acabo de Perfecto. habilitar para que puedas compartir Bien, pantalla. vamos compartiendo. Si me sale bien, calculo que sí. A ver. A ver, sí, estamos, ¿eh? Ya estamos. Confiemos que sí. De paso, Sí. mientras se va compartiendo pantalla, ahí fui recolectando algunas preguntas en el chat y respondiendo algunas dudas. Respecto a la asistencia, bueno, dado como dijimos que no pudimos activar o prender el vivo de Facebook, este encuentro de vuelta no tendrá la asistencia solicitada y cargaremos después lo que hemos grabado a YouTube y lo pondremos a disposición por los medios de contacto que nos han dejado. Ahí está compartido. Bien, ¿se ve bien entonces? Sí. Excelente. Bueno, ahí Sí. tenemos a un grande del observatorio que es Gustavo Barberón. ¿Quién no conoce a Gustavo Barberón en Bahía Blanca? Que si ya ver la silla, la banderita, está de espalda Gustavo, pero bueno, esta foto yo la quise mostrar porque lo dice todo, no tengo que decir nada yo con respecto a esta foto de que nada, eso es lo que nosotros bregamos, ¿no? Del observatorio, de que no haya más situaciones como lo muestra esa foto. Un poco también, sin ser demasiado técnicos, explicar qué es la accesibilidad, que es una condición previa necesaria para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. Yo marqué dos palabras en rojo que tiene que ver con independiente y igualdad de condiciones, ¿no? Y participación en la sociedad. Esto es lo que todos buscamos. Si no tenemos una ciudad accesible, difícilmente no, esto directamente no se cumple y no tienen acceso las personas con discapacidad. Para que un lugar sea accesible, digo, un poco para que todos nos familiaricemos con eso, se debe cumplir con una cadena de accesibilidad. Ya los chicos, mis compañeros del observatorio, han escuchado que yo he hablado de esta cadena de accesibilidad, que es o sea, ahora se las voy a mostrar y tiene que ver con el sentido común. La cadena es la capacidad de aproximarse o llegar a un lugar, acceder, ingresar, usar el espacio, transitar dentro de ese espacio y poder salir de todo espacio, obviamente con independencia, facilidad y sin interrupciones. Que no sea una odisea poder transitar por esos espacios. Cuando decimos aproximarse, podemos plantearlo de varias formas, ¿no? La posibilidad de como acá, esto es un logro del observatorio, lo vamos a ir diciendo, porque esto nos costó mucho, pero lo logramos. Los boxes reservados, estos boxes reservados que vemos, los bahienses pintados en la vía pública, que por ahí les llama la atención porque tiene un cuadradito atrás con líneas oblicuas. Acá pusieron poquitas líneas oblicuas, podrían haber puesto un poquito más, pero bueno, no importa, no nos vamos a quejar por eso. Este box es para que lo use un auto particular, que tenga la boleta correspondiente, que transporte obviamente en ese momento a la persona con discapacidad. Y después existe esto que vemos acá, que es un servicio complementario de combis, que también fue un trabajo nuestro, de ese equipo que empujó el observatorio, también trabajó en este servicio complementario de combis. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque no, hace muchos años que Bahía Blanca no tiene un transporte público adaptado. Y esta era una alternativa para que las personas con discapacidad pudieran trasladarse.
en Bahía Blanca, ¿no? Empezó con algunas restricciones que sean para discapacidad motriz y mental severa y que no tuvieran auto propio para desplazarse o que no tuvieran obra social. Después eso se fue ampliando y hoy es mucho más abarcativo. Y es importante que esté porque es muy utilizado este servicio. De hecho, el observatorio, y vos recordarás, Claudio, me parece que estuviste en esa reunión, nosotros lo que hacemos también es un poco controlar que este sistema funcione bien, porque nos llegan las quejas de la gente Tal y cual. bueno, procuramos las reuniones con la empresa de Bahía Transporte SAPEM y bueno, y poder ajustar algunas cuestiones que a veces son importantes tenerlas acordes, ¿no? Como la seguridad, vos que hablabas, Norita, de la seguridad vial, también tuvimos que abordar eso en cuanto a que las personas con discapacidad sean trasladadas como corresponde, que tengan los sistemas de seguridad que corresponden, bueno, todo esto también lo trabajamos en el observatorio. Y la Sí, otra, sí. Y fue un gran logro, Mara. sí, Un gran sí, sí, logro porque hoy está funcionando bien y los utilitarios que se utilizan están en muy buenas condiciones, así que el servicio es óptimo hoy por hoy y después de todo esto que se revió, ¿no es cierto? exacto. Bueno, vos lo podés decir mejor que yo porque lo usás con una persona que acompañás. Yo nunca usé el sistema, pero sí, y es necesario que continúe. Esto no nos olvidemos, ¿no? Que lo venimos hablando también de que continúe este Tal cual. servicio. Y bueno, y acá puse una persona en silla que, bueno, también es todo un tema circular por Bahía Blanca, ya lo van a ver, pero también son las formas de acceder, ¿no? Bueno, acá yo puse en estas imágenes, la cinta métrica no podía faltar. Me río porque ahora vamos a explicar por qué. Puse ejemplos, por eso tienen sus crucecitas, no sé si se puede ver bien, porque yo tengo la pantalla por ahí, la gente en un costadito. En la primera foto se ve una rampa con una elevación muy pronunciada. Esto es real, no es fotomontaje, esto pasó realmente. Y bueno, por eso ahí pusimos una cruz, porque esto no es accesible. Y acá en la cinta métrica, que ese es mi dedo, y la cinta métrica marca 4 centímetros de elevación, que es muchísimo. Y ustedes pueden preguntarme, ¿cuánto tiene que tener de elevación? Nada, 0, al ras. Si no, la silla, como le pasó a Gustavo acá, no accede. ¿Sí? Estas son las primeras trabas con las que nos encontramos, de tantas, en la vía pública, cuando vos, Patricia, yo con Francisco, vos, Claudio, con Juan, salen porque hay que salir de su casa, nos encontramos, ¿no? Por eso hablaba de Sí. acceder. Y Esta es algo la de, manera de... Sí, sí, algo de remarcar fue lo que nos pasó en la Semana de la Discapacidad, cuando el año pasado, cuando colaboró con nosotros el colegio, que los chicos accedieron a transitar por Bahía en las sillas de ruedas, que no tenían adaptación o no tenían un stop en la parte de atrás, se les iba la rueda, se les iba la silla para atrás. Era claro, tremendo ver volcaban. eso, que una persona sola, sin una asistencia, no puede transitar por la ciudad libremente. Sí, vos no sé si te acordás, Claudio, que en el primer circuito, en el 2018, yo me senté en una silla, casi me mato en 2 Sí, oportunidades, porque me fui para atrás también. Y dije, hay que reconocer que la habilidad que adquieren las personas con discapacidad para sortear todos esos obstáculos es impresionante, que no debe ser así, ¿no? tremendo. Debe ser al revés, pero terminan adquiriendo una habilidad porque tienen que transitar y porque nos encontramos con todas estas situaciones en la ciudad. Bueno, esta es la misma rampa que vimos recién, o vado peatonal, y esto que es la terminal de ómnibus. Son todas fotos que he sacado yo y fotos que he sacado del observatorio, que compartieron mis compañeros, no tiene, esta sí que no tiene elevación, para mostrar la diferencia, lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Porque no vamos a mostrar todo lo que está mal. Hay cosas que están bien. Bueno, acá lo mismo. En la primera foto, esto sería lo ideal que pudiéramos tener en Bahía Blanca, que es el cruce a nivel, poder tener todo nivelado, poder cruzar. Igual acá yo les muestro, no sé si se ve el cursor, esa maceta, la otra maceta, todo eso hay que sacarlo, porque eso es obstáculo. A veces, digo, cuando afinemos el ojo, hay que mirar eso también, porque nada, uno cruza ahí y ya tenés que empezar a hacer zigzag para poder cruzar la calle y en realidad se cruza en línea recta, porque puede haber una persona que se autopropulse
y que tenga que hacerlo obviamente solo, o una persona que como en mi caso, que empujo a Fran. Y bueno, acá es lo que sería el centro de compras, que ahora lo vallaron, doble vallado tiene, y es una rampa que dentro de todo no está bien, pero podríamos ser buenos y pensar que se puede acceder, pero tenemos un cesto, un cartel, otro poste allá, y justo acá, donde marco, hay un box reservado para personas con discapacidad. Esto se hizo después, obviamente. Digo que se hace después y no se contempla que en la ciudad circulan personas con discapacidad, que deberían contemplarse. Seguimos viendo, ahora vamos a la parte de la cadena donde se habla de usar el espacio. Bueno. Mara, Sí. un cachito. Y acá en esta que nos está mostrando, si bien está como nivelada para que una persona acceda con silla de ruedas, si bien no tiene particularidades para una persona que es no vidente, que debería también tenerlo para que la persona sepa, como no está el marco del borde de la vereda, para que la persona sepa que ahí termina la vereda o qué tipo de accesibilidad es la que está transitando. ¿Dónde empieza la calle y dónde termina la vereda? Faltaría todavía, ¿no? Tratar de acomodar a que sea accesible a todos. Bueno, esto también, cuando por ahí si preguntamos acá en el Zoom ahora y decimos, bueno, ¿qué es la accesibilidad? Todos se imaginan una rampa. Y la accesibilidad es mucho más que eso, ¿sí? Accesibilidad comunicacional, que haya señaléctica, acá tendría que haber, bueno, primero no tendría que haber doble vallado, pero tendría que haber señales, tendría que haber luces intermitentes porque hay una obra, la seguridad en las obras. En realidad acá tiene que haber un itinerario peatonal alternativo. Esto, la vereda así, con las raíces del árbol, esto es inconcebible porque tenés que bajar a la calle. Y me refiero a la primera foto, la de la vereda, ¿no? Y en este caso, bueno, esto es voluntad, esto es conciencia social. Esto es lo que hacemos también desde el observatorio, porque subir los autos a la vereda, 2 autos, una moto, esto es bloquear cualquier paso para cualquier persona, no solamente de las personas con discapacidad, ¿no? Que es un riesgo también. Y bueno, esto fue el día sábado, hace poquito, fresquita esta foto, que es, esto es un rebaje que se llama, y bueno, el rebaje va para acá, el auto no puede estacionar ahí. Bueno, estas son las cosas que nos encontramos todos los días y todo el tiempo, ¿no? Los chicos pueden decirlo en el observatorio que nos pasamos subiendo fotos con estas cuestiones. Y acá vamos a mostrar lo que está bien y lo que está mal, comparativamente, que está bueno verlo también, porque parece que uno mostrara todo lo que está mal. Bueno, esto, lo que vemos acá es el trabajo que hicimos el año pasado con la ordenanza de la ocupación de la vía pública, que anduvo muy bien y que después sufrió un retroceso con el tema de la pandemia, porque empezaron a ocupar los lugares y tuvimos que salir a denunciar, que estamos denunciando desde el observatorio, para que esto vuelva a acomodarse, ¿no? También todo volvemos a lo mismo, cuestión cultural, conciencia social, mirar al otro, pensar y cumplir con las reglamentaciones. Y en este caso, esta señora cumple con la normativa porque tenía cajones y lo sacó. ¿Sí? Con fiscalización, lo sacó. Bueno, esta foto me parece que habla más allá de la accesibilidad al medio físico, esto es poder usar, poder hacer una compra. Este es mi hijo. Mira, babosa la mamá. Él es Francisco, que puede con este sistema y con lo que incorporó la cooperativa hacer las compras con nosotros. Algo tan simple y tan importante, ¿no? Porque ser parte de, aunque no le guste hacer muchas compras, pero ser parte de ese proceso cotidiano que vive cualquier persona con discapacidad. Entonces me parece que estas acciones o esto habla de, más allá del medio físico, de poder usar ese espacio, que es lo que decíamos hoy. Estos son los que se llaman ajustes razonables. Tener ajustes razonables para que se puedan usar. Bueno, acá Mara, ¿y volvimos. En Bahía Blanca es el único lugar que hay? Sí. ¿En Bahía es el único lugar que hay? ¿Que tienen esos changos? Sí. Esa es la pregunta. Sí, y no todas Sí, las sí. cooperativas. Lo tiene la del shopping, la de Aguado, porque son las que tienen grandes dimensiones. Las más chicas, no. Y no solo tienen ese carro que vieron ustedes, sino también tiene el que se usa para talla baja, que es el carrito más pequeño. También incorporaron ese. Bueno, acá
Hacer trámites también es todo un problema. Esto es el centro de documentación, cansados de reclamar una rampa de ingreso, tampoco se puede ingresar. Y acá muestro un ejemplo de que sí tiene una rampa, que podríamos decir que son accesibles, pero es una rampa que estas intervenciones no sirven. ¿Por qué? Porque la pendiente es muy pronunciada. Cualquier persona que quiera subir por acá tiene que ser un atleta olímpico para poder subir, no es imposible. Ni la medí, pero ya uno a ojo se da cuenta que esto no sirve. Bueno, y esta... Mara, Sí, una cosita con respecto a las rampas estas que son tan empinadas, como se dice comúnmente, sí, lamentablemente los vemos en los edificios. A mí claro. me pasa que yo sola no puedo bajar una silla de ruedas porque me es imposible. O sea, bueno, después vos lo vas a decir seguramente, las medidas y demás, pero lo que voy no es, ni siquiera es accesible para que una persona No, mayor o no, pero que suba con un bastón o un andador, no lo puede hacer porque ni siquiera tiene baranda. no. Entonces, eso ocurre en la mayoría de los edificios viejos, los nuevos los están construyendo desde otro lugar, tiene otra mirada. Sí, Bueno, pero más o menos, más algunos. o menos. Sí, porque en realidad es muy difícil que encontré el otro día uno, pero un edificio que normalmente si la altura a salvar es muy alta, la rampa va a tener mucha Claro, pendiente o va a ser muy larga, entonces hay que ver de qué manera, o si no, lo que se le llama salvaescaleras o una especie de montacarga, no es otra montacarga, carga. pero claro que es para poder subir la Claro, silla, bueno, pero no se da habitualmente y acá es cuando uno dice hay que controlar o alguien tiene que fiscalizar estas situaciones. Bueno, de esta se deben acordar ustedes, Claudio, te debes acordar que fue Tal cual. colegio, no le falta nada a esto, ¿no? El colegio de abogados, que es, que está, bueno, un contenedor, una moto, y la señora, que me pareció muy significativa la foto, porque justo usa bastón, y se bajó en la vereda y tuvo que, bueno, correr el riesgo, porque justo ahí hay el carril de micros, así que, bueno, es peligroso. Y acá lo mismo, poner un contenedor en un box exclusivo para personas con discapacidad, que lo hemos visto también varias veces, ¿no? Y esto pasa cuando hablamos de la cadena de accesibilidad, hablamos de cuando se rompe esa cadena. ¿Cuándo se rompe? Cuando encontrás estas situaciones. Ahí se rompió y ya deja de ser accesible para las personas. Si no es accesible para las personas con discapacidad, no lo son para varios, para el adulto mayor, para la mamá que lleva al bebé. Bueno, acá lo muestra claramente, obstruir una rampa, ocupar la vía pública, y este caso, que esto es nosotros, ahí están mis dos hijas, mi marido, y lo marqué acá con rojo porque Fran está UPA de Hernán. Fran ahí tenía 17 años, 2 años menos que ahora, es grande, es alto. Esto es el planetario. Fíjense que acá tiene este salvaescaleras que decimos nosotros, o el ascensor, o el montacarga, o como quieran llamarlo, pero no andaba. Entonces hubo, para poder ir a ver una función, tuvo que Hernán, mi marido, cargarlo a UPA con lo que implica, ¿eh? Con lo que implica. Esto que es riesgoso para él, para Fran y para todos los que estábamos ahí. Bueno, yo por supuesto no disfruté nada de esa función porque estaba muy enojada. De hecho, hice una queja formal en Buenos Aires también, que no tuve respuesta, pero bueno, la hice. Y esto es lo que vemos muy comúnmente en Bahía, no sé si ustedes los han visto, pero que la gente termina, por falta de accesibilidad, circulando ¿dónde? En la calle. Bueno, el colo de hecho circula en la calle, muchas situaciones como esta las vemos y realmente también es muy peligroso. Norita, vos que estás en seguridad vial, sabés que esto es inadmisible, no es peligroso, más con el tránsito que tenemos en Bahía Blanca, que no respetan a los peatones y todo lo que conocemos, ¿no? Así que bueno, quería ir mostrando un poco lo que para nosotros, los que vivimos la discapacidad, ustedes que trabajan y que les toca de cerca, esto es transitar por la vía pública, ¿sí? Estamos en este trabajo de seguir construyendo, pero bueno, es difícil, nos va a llevar mucho trabajo. Estamos mejor que antes, pero hay que seguir por este camino. Y acá un poco contarles lo que es la accesibilidad universal, que por ahí lo van a escuchar mucho a partir de ahora, porque estamos hablando también, se habla en los medios y se ve publicaciones de lo que es la accesibilidad universal, y es necesario para garantizar la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la participación comunitaria, la inclusión social
y el goce efectivo de los derechos de todas las personas. Eso es la accesibilidad universal. Es un derecho humano. Tenemos, que acá se los comparto, porque me pareció importante que mostrar cuánta normativa tenemos a nivel internacional y nacional que respaldan estos derechos. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Nacional la ratifica a la Convención y después en el año 2008 y le otorga jerarquía constitucional a través de una ley en el año 2014, o sea que estamos súper resguardados en materia de, no solo de accesibilidad, la Convención es muy abarcativa. Y bueno, después tenemos la ley nacional, la 24314 y la ley provincial que nos concierne a nosotros, que dentro de la provincia de Buenos Aires, más todas las ordenanzas municipales que también hay. O sea que leyes donde basarnos para reclamar estos derechos tenemos un montón. Lo que pasa es que eso después es difícil la implementación. Y ahí está la pregunta, Claudio, que vos me hiciste al principio. Bueno, yo después de haber mostrado todo lo que mostré, esa es la pregunta que les quería hacer a todos, pero no para que lo vean con las fotos, que de aquí en más también está bueno que todos nos preguntemos si es accesible, qué le falta para ser accesible, qué puede hacer cada uno desde su lugar para que sea accesible. Y la participación ciudadana, no solo de los que vivimos la discapacidad, sino del resto, es muy importante. Y digo esto porque estamos recibiendo en las redes del observatorio fotos de gente que encuentra en la vía pública o obstáculos o lo de la plataforma que mencioné al principio, que vos fuiste a verla, Claudio, la recibimos por una persona, un vecino del lugar. Y me parece que si se empieza a dar esto, ¿no? De que entre todos, porque nosotros no podemos estar en todos lados y todo el tiempo, entonces entre todos podemos sumar a que esto poco a poco se vaya convirtiendo, esa es la esperanza, al menos en una ciudad accesible. Y bueno, acá por último les dejo, acá están mis redes, me pueden encontrar, no es muy difícil. No puse mi mail, pero bueno, si alguien quiere contactarme lo puede hacer también por cualquiera de las redes, por si quieren alguna pregunta o contarme algo o mandarme algo. O también están las redes del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también pueden hacer contacto a través de ese lugar. Bien, Mara, la verdad que con respecto a todo lo que es accesibilidad, yo siempre digo que hay cosas que si bien hay leyes y hay ordenanzas, es siempre la información que hay que dar. Si bien acá, a través del observatorio y a través, por supuesto, tuyo, hay mucha información. Pero ocurre a veces que la gente no le interesa, y a veces no le interesa hasta que no lo viven en forma personal, y ahí es donde se dan cuenta. Y por otro lado, yo veo a veces cuando viajo, Tandil, por ejemplo, es una ciudad que no es accesible, tiene los cordones de cuando estaba el empedrado. Entonces, las leyes es para todo el país, y sin embargo uno viaja y encontrás obstáculos en todos lados. Entonces yo siempre digo que lo puntual de todo es la información. O Sí, sea, claro. por ejemplo, en los medios televisivos, vos en Bahía Blanca, bueno, cuando salís acá y gracias a Dios te hacen muchísimas notas. Pero si miramos lo que son los medios específicos de Buenos Aires, que es lo que más se ve, muy pocas veces hablan de lo que es accesibilidad, de cuáles son las leyes para discapacidad o por allí porque surge, pero si no, no. Entonces es esto de informar y transmitir, y me pareció bárbaro esto que en el Power pusiste el número de todas las leyes que hay y ordenanzas, porque el general de la gente no lo sabe. Y el hecho de poder ir concientizando, ¿no? Desde, como decís vos, de cada uno desde su lugar, que cuesta mucho. Y también, Patricia, más allá de que la gente pueda ir ahora con el ojo más agudo a mirar algunas cuestiones, a veces sin querer, nosotros, porque me ha pasado, impedimos el libre paso. A ver, tenemos un garaje en nuestra casa y subo el auto un rato y lo entro después. Ese subo el auto un rato estorba o lo obstaculiza el paso de una persona con discapacidad. Entonces, hay veces que con pequeñas cosas
podemos contribuir a que sea un lugar, porque es una cuestión de cultural, de conducta, de actitudinal, o no dejar ramas afuera, o no sé, o no tirar escombros en los costados de la vereda. Yo me he encontrado con ramas salidas, secas. Todo eso hace, si Claro. tomamos conciencia de que hay una persona que, porque hay veces que la gente no se da cuenta, y esto es verdad, ¿eh? Me ha Por eso, pasado, Sí, claro, por de que eso no se da venía mi cuenta. comentario. Claro. Entonces me parece que no solo del Mara, estar a ver mirando si la rampa tiene la inclinación o tiene la pendiente necesaria, no vamos a pedir eso, sino que desde el lugar de cada uno, como nos decían antes, no tiren el papel en la vereda porque hay que contribuir con el medio ambiente, bueno, haga lo mismo. Tratemos de pensar cuando vamos a usar la vía pública, ¿qué hacemos nosotros para interrumpir esa cadena de accesibilidad? Entonces me parece Tal que cual. también desde ese lugar está bueno porque nos ayuda a construir entre todos. Sí. bien, Mara, te quiero hacer una pregunta, de acuerdo Sí, a esto de la accesibilidad, ¿no? Y en el momento de planear, como acompañante, te hago esta pregunta, ¿no? De planear una salida, ¿no? Con el acompañado, ¿qué cosas debería tener en cuenta uno? ¿Cómo debería programar esa salida? ¿Y de qué manera programarla? bueno, primero por los lugares donde vas a circular. Nosotros conocemos Bahía Blanca, más los que transitamos y, bueno, tenemos que llevar a una persona con discapacidad. Por lugares por los que vas a transitar, prepararte psicológicamente para no enojarte por los lugares que vas a encontrar que no son accesibles. Y a veces me pasa que cuando voy con auto, por ejemplo, con el vehículo que tengo para Francisco, tengo que ver de qué lado estaciono, porque a ver, de qué lado lo siento es de qué lado lo bajo. O sea, desde lo micro a lo macro, pensar cómo diagramar una salida. A veces me pasa, bueno, ¿dónde voy? Ay, no, pero allá hay escalón, y pero ya no puedo ingresar, y andará el ascensor de ese lugar. Constantemente es esto que te estoy planteando. Por eso a veces uno se pone tan insistente, ¿no? Con estas cuestiones porque el que no lo vive no entiende de esto que estamos hablando nosotros. De que si llueve, nosotros no podemos estacionar a 1,5 cuadras porque no pasa nada, es agua. Si se moja, a Francisco no le gusta mojarse, pero bueno, es agua, no le pasa nada. Y yo siempre cuando se enoja le digo, no te pasa nada, es agua. Pero bueno, la idea es que podamos transitar cómodamente, ¿no? O tengan un lugar cercano para poder estacionar y hacer un trámite. Estamos hablando de un trámite, un acceso a un hospital, a una salita médica, a lugares donde uno puede ir con una persona con discapacidad, a un cine, a un teatro. Ahora no se puede, pero No, bueno, esto es pero, importante también, porque tienen derecho al ocio y la recreación. ¿Mm? claro. Claro, porque cuando uno habla de accesibilidad siempre piensa en de los lugares de atención o en los lugares de contención, pero en el esparcimiento, que es tan necesario como todo el resto, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Si va en ómnibus, si va en un auto particular, si hay remises que lleven a personas ¿no? con sillas de ruedas, si están habilitados los remises para hacerlo, los Si lugares de te quieren esparcimiento que hay que llevar. tener en cuenta. Claro, todo ese tipo de cosas que por ahí uno en el trayecto se va encontrando, planea una cosa y en el trayecto se va encontrando, no, si lo llevo, el remis no me lo lleva, si se larga a llover tiene que ser un espacio cerrado, si lo llevas al shopping, arriba al patio de comida no lo puedes llevar porque o si no anda el ascensor, o tiene que andar el ascensor, si no anda el ascensor ya no te sirve, o es un café abajo, o sea, hay un montón de cosas que uno, una serie de pasos como acompañante, o tiene que planear con anterioridad, o con el trayecto se va encontrando con un montón de impedimentos. Bueno, a nosotros nos Entonces, por ahí pasó hay que planearlo. con un día surgió para salir a cenar a un restaurante, una cosa que no hacemos frecuentemente eso nosotros, pero bueno, vamos a salir. ¿Sabes qué hice yo? Fui primero, hablé con el dueño, tributo. Fui primero, hablé con el dueño, le pregunté, mire el lugar, me mostró el baño, todo, hice un tour previo antes de venir a buscar a Francisco, a Hernán y a Lara para poder ir a cenar a la tributo. A ver, es una locura, porque uno cuando dice, bueno, salimos a cenar, un ejemplo, salimos a cenar, bueno, salimos. ¿Qué hacemos? Un tour previo, 1 hora y pico, para después poder salir. Yo lo hice porque a mí me enoja mucho, a mí en lo personal, es algo que me cuesta manejar, el hecho de encontrarme con 54 obstáculos. Debe ser por mi estudio, mi especialización, y ahora Claro. cada vez menos,
les aviso que es cada vez menos tolerante, estoy en ese aspecto, entonces no lo termino disfrutando. Y la idea, se ríe porque sabes que es así, la idea es disfrutarlo, ¿no? Esto, una salida para Fran, para las nenas, o la más chica, porque la mayor no está en el país, pero bueno, o mi marido mismo, otra vez, te pone que lo único que falta es que salga y me pongan con la cinta métrica a medir, que lo he hecho, pero bueno, no es la idea, ¿no? De hacer esto. Pero sí, es todo un trabajo. Lo mismo que las Sí, vacaciones. Ni hablemos de las vacaciones. Es lo mismo. Mara, Claro. aprovecho. Porque las vacaciones también, ¿no? Terrible, terrible. Para diagramar un lugar donde ir, nos pasó, fuimos a Sierra, a ver, no fuimos muy lejos, a Sierra, para encontrar un lugar en Sierra que pueda ir con la silla, que pueda ir hasta la pileta. Bueno, lo encontré, pero yo no te puedo explicar la cantidad de gente, lugares que hablé, fotos que vi, y llegó un momento que me ponía chinchuda, me enojaba, porque no puede ser. Bueno, sí, esto pasa, salvo que te vayas afuera, que no era mi posibilidad, y bueno, podrás tener otro tipo de accesibilidad, pero bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Sí, Bueno, pero Matías. me pasó en el verano, me pasó en el verano, ¿te acordás cuando me ayudaste con el caso de Juan? Sí. Que no me quisieron dar en el asiento abajo, que se armó un lío tremendo, pero fue tremenda la situación que tuve que vivir con él, la situación en la que estuvo él, la situación que nos pusieron, la situación de las personas que no reaccionaron a ayudarnos, a cedernos un asiento. No, la verdad fue tremenda, esa situación fue tremenda. Sí, cuando vos la compartiste, a mí me dolió primero, primero porque yo lo quiero mucho, Claro. Juan, a vos te aprecio un montón también, entonces pasar por esas situaciones es espantoso, y por eso hicimos todo el ruido que hicimos para que al menos pudieran tener una vuelta más agradable, ¿no? Aprovecho esa Que se mención consiguió. para trasladar algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat. De Zoom, alguien preguntaba, Silvana preguntaba, ¿dónde se pueden hacer las denuncias, ya sean de autos que estacionan en cualquier lugar, o en lugares para personas con discapacidad, o locales que ocupan las veredas, o cualquier otro ejemplo de estas circunstancias que interceden en los espacios que deberían ser liberados? Esa es una pregunta. Bueno, cortito, se la voy a responder. Lo que es autos arriba de la vereda se tiene que comunicar con tránsito, ¿sí? Con lo que sería guardia urbana, que es tránsito urbano ahora. Hay un número fijo, yo si querés te lo paso ahora o se lo podemos mandar. Es un número fijo que se tiene que comunicar directamente, y con el tema de la ocupación de la vía pública se puede hacer denuncias en la web municipal o al 0800 vecino, que ahí lo bueno es que, ya empecé, que cuando hagan la denuncia digan que es incumplimiento de una ordenanza. La ordenanza es 19.793, que la hicimos nosotros en el observatorio, pero en realidad no es la misma sanción si es incumplimiento de una ordenanza o si es solamente un reclamo. Pero bueno, no importa, con el hecho que se haga está perfecto. Y lo de tránsito, si querés hacerme otra pregunta, yo ahora le paso o lo escribo ahí en el chat para que tenga el registro, ¿sí? Perfecto, Mara. Te hago otra pregunta más que van surgiendo. Creo que en parte ya la respondiste, pero es estas circunstancias que surgen de generar obstáculos en la vía, digamos, ¿es un problema general de la población? ¿O tal vez tiene más que ver con la falta de control de quien corresponde que tenga que controlar esto? Ambas cosas. Es una cuestión cultural. Y esto tiene que ver en algo que venimos insistiendo mucho también desde el observatorio: hay que mirar al otro. Y esta pandemia nos llevó a eso, ¿no? A mirar al otro. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, no sé, a los demás, yo estoy constantemente a ver si cumplen con el distanciamiento social, si tienen el tapaboca, estoy mirándole atrás, estoy mirándole adelante, a ver dónde se pone. Bueno, tiene que ver con eso, con mirar al que tienen enfrente y pensar antes de que lo que uno hace a veces puede perjudicar al otro. A veces sin intención y a veces no importa, pero sí tiene que ver con ambas cosas, el control y la fiscalización. Y voy a agregar algo más: el diseño de políticas públicas del gobierno municipal tiene que estar orientadas y basadas en la convención y orientadas a un diseño universal y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Perfecto. ¿Hay una Ahí más? puse Sí. el número, Matías, 455-8068, el que lo quiera agendar, es para tránsito urbano eso, y denunciar ahí.
Perfecto. Había una más de Julieta que dice cómo se manejan en el caso de calles de tierra, por ejemplo, el Club de Equitación Bahía Blanca, donde se hace equinoterapia. ¿Por qué cómo se manejan con calle de tierra? Ahí va mi hijo a quinoterapia también. Debe ¿Por ser con qué? el tema No de la se puede- accesibilidad. Claro. No, pero se entra hasta el club. Bueno, al menos yo cuando llevaba a Fran ingresábamos y en el club se había planteado una rampa y un ingreso seguro para las personas con discapacidad, al menos con Francisco hemos hecho. Igual Fran ahí no va con la silla, va caminando, con asistencia. Pero por las calles de tierra es lo mismo. Debe decir las personas con discapacidad autopropulsándose. Esto debe estar diciendo, supongo. Es muy probable, sí. Puede Es muy ser, difícil, sí, Julieta, calle de si lo tierra. querés aclarar, pero quizás puede ir por ese lado. Sí, la pregunta. Por ese lado. Ahí dice que sí, claro, debe ser por el Claro, tema de que es muy transitar, difícil. por ejemplo, con una silla de ruedas en calle de tierra, y no hablemos si tiene pozos, es complicado. Debe ser Es- eso lo que quiere decir ella, el acceso. No conozco claro, el lugar donde hacen sí, equinoterapia, pero me refiero a que debe ser el lugar de acceso. claro, ahí lo que hace falta es asfalto. Pero la realidad es Tal que a mí me cual. pasa, yo vivo en el barrio donde yo vivo, tiene calle de tierra, y para sacar a Francisco, para salir con Francisco, es todo un tema, necesitas una silla todoterreno para poder ¿Sí? hacerlo. Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Patri, Claudio, Nora. No. Yo te voy a hacer una pregunta, Mara, que ya te la hice en su momento, pero bueno, para que los chicos lo sepan, que cuando, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando un constructor está haciendo una refacción o construyendo algo en una esquina donde debe ir una rampa, a mí me pasó que estaban haciendo la vereda y vos justo nos habías dado las medidas de las rampas y la estaban haciendo mal. Entonces yo me paro, le pregunto quién era el que dirigía esto, hablé con esa persona. Lo llamativo de todo esto que no tenía ni la menor idea de las medidas de la rampa. Entonces, ¿cuál es la pregunta puntual? ¿Quién controla esto? ¿Quiénes dan las directivas desde el municipio para que hagan las cosas como corresponde? Porque Y ahí está es, el tema, porque ellos no tenían ni idea. Es más, les dejé yo la medida y dentro del espacio que había en la vereda, bueno, la hicieron bastante bien, pero la sí, pero no realidad es que, debe ser así. No debe ser así. Las lógico, yo no medidas, tengo por qué ir a decir lo que tienen que no. hacer. A mí me ha pasado también muchas veces. A ver, nosotros dentro del municipio, dentro de la municipalidad existe lo que se llama un código de edificación. El código de edificación establece cómo hay que edificar, sea obra pública, obra privada, cómo tienen que hacerse las cosas, diríamos. Bueno, ese código de edificación es viejísimo, además que es viejísimo. De hecho, vamos a recordar que desde el observatorio estamos trabajando en el manual de accesibilidad para incorporarlo a ese código, porque ese código hoy no tiene accesibilidad. Entonces, si vos tenés un código que no prevé la accesibilidad, ¿quién le va a orientar o quién le va a decir al constructor, al albañil, cómo tiene que hacer una rampa? De hecho, nos pasa a nosotros como observatorio que se hacen las cosas y yo mostré la rampa de calle Dorrego y Alsina, que habían dejado una elevación y como habíamos hecho después tanto ruido, eso se rompió, pero porque hay que escurrir el agua, me respondieron. Bueno, no, que se escurra de otra manera el agua, porque no sirve, termina siendo una rampa trampa, no es una rampa. Entonces, no hay, hoy por hoy, yo no lo puedo aseverar, pero sí me han dicho varias personas que no hay dentro del municipio alguien que te oriente. Y no sé si controlarán las obras. La verdad que si bien la vereda es responsabilidad del frentista, tiene que haber una preparación por parte de las personas, sea un albañil, un maestro mayor de obra, tiene que conocer, tiene que tener acceso a esta información. Y la información la tiene que brindar el municipio, que era lo que íbamos a hacer nosotros con el manual de accesibilidad que se incorpora al código. Bien. No, por ahora vamos a tener que hacer ese trabajo, Patricia, de ir, si lo encontramos, ir y pedirle... Claro. Vamos a hacer una licitación en el observatorio para comprar cintas métricas Tal y cual, todos a medir. salimos a medir. Había una Sí, última sí. pregunta de Eliana, que creo que en parte la ibas respondiendo también, Mara. ¿Hay alguna reglamentación para la parte de construcciones y edificaciones nuevas? Por ejemplo, los edificios nuevos que tienen los medidores de luz en el medio de la vereda.
todo un tema eso. Bueno, los medidores de obra se llaman esos. Esos medidores de obra uno los ve en el medio y vos decís, ¿cómo está en el medio? ¡Qué locura! Bueno, no, ese medidor de obra estaba dentro de lo que se llama el vallado que uno ve con chapas. Pero ¿qué pasa? Se retira ese vallado y tardan una vida en sacar el medidor de obra, que debería ser, no digo simultáneo, pero por ahí, no dejarlo en el medio, que, bueno, lo contó Mirta en una oportunidad que se golpeó Mirta es una persona ciega del observatorio y se golpeó la cara con uno de esos pilares, ¿no? Me parece que ahí es donde decimos el control, la responsabilidad del que hace la obra, del municipio, bueno, en eso también trabajamos desde el observatorio. Y ocurre con los de gas también. Están los de luz y los de Sí, gas. sí, exactamente. Por eso digo que hay bueno, no hay reglamentación, yo no encontré con respecto a los medidores, sé que son medidores de obra, sé cómo van, que van adentro de los vallados, pero que está en el código de edificación, en la página de la municipalidad, pero no hay una conciencia de lo que puede generar ese obstáculo en el medio de la vereda. Bien, bueno, sé que quizás alguno o alguna más tenga más preguntas, pero bueno, Mara compartió alguna de sus redes, su Facebook, su Instagram, y sé que seguramente estarás a disposición, por ahí si tienen alguna consulta más particular para hacer, para que vos les puedas responder. Desde lo personal, Mara, más que agradecido, es un placer poder escucharte. Te he escuchado alguna vez ya en algún otro medio y ahora volver a escucharte personalmente en esta ocasión es una oportunidad muy particular, muy, muy importante y la verdad lo he disfrutado. Por ahí, Patrio, Claudio, Honora, ¿alguna palabra más? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, No, yo gracias, Mati. simplemente, gracias. Agradecerle. Agradecerle. Ella siempre está predispuesta a todo. Tal cual, Bueno. Mara, gracias. Y esto, como digo siempre yo, es un trabajo hormiga, ¿eh? De a poco, aunque parezca que no se hace nada, siempre hay algo para hacer. Y es como vos dijiste, simplemente poner los ojos en el otro, ¿eh? Y que se sume gente que no haya vivido en carne propia esta situación, sino que simplemente por prevención y concientización. Un poco de amor al prójimo, de eso se trata. Sin duda. Esto, que bueno, Mati, agradecerte, nos conocimos ahora con este encuentro, a mis compañeros ya los conozco, a muchos, así que y hay varios que vi también que nos conocemos, que están dentro del Zoom. Para mí un placer, este espacio de intercambio siempre es muy rico, es muy nutritivo para todos, todos aprendemos de todos, hay que entenderlo esto también. Y siempre a disposición para lo que ustedes quieran o lo que podamos hacer juntos, siempre con esta mirada de la construcción, ¿no? De construir. Y como dijiste vos, Norita, es la gota que rompe la piedra, me dijeron una vez, y lo adopté como un lema, es la gota que rompe la piedra y hay que seguir procurando que esa gotita siga cayendo para que esa gran piedra, que es una barrera para nosotros hoy, se rompa de una vez. Bueno, ojalá así sea. Gracias, Mara. Muchas gracias, Gracias, Mara. Mara. Gracias. Bueno, gracias a todos. Qué lindo encuentro, me encantó. Gracias a todas, a todos los que se Gracias. sumaron. Es un placer haberlos recibido. Y finalmente, como lo habíamos repetido, el encuentro fue grabado, será subido en el canal de YouTube para aquellas personas que quizás o no pudieron acceder al Zoom o por las dificultades técnicas no pudieron ver el vivo de Facebook. Bueno, quedamos en contacto entonces para un próximo encuentro y Mara, quedamos en contacto quizás para próximas ediciones y próximos encuentros también para seguir intercambiando. Gracias El a próximo todos. año, si Dios quiere. Bueno, ahí estaremos, por supuesto. Cuando Bueno, ustedes... sí, seguro. Gracias a todos. Gracias. Bueno, Hasta chau, chau. luego. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao.